Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Power BI después de un buen tiempo que habíamos descuidado un poco este curso. Pero bien, vamos a retomarlo y continuar con la función Zoom y la función ZoomX. Vamos a ver la diferencia entre las dos y para qué nos serviría cada una de ellas. Para comenzar, la función Zoom básicamente lo que nos permite es sumar valores, donde toma como referencia una columna devolviendo el resultado de la suma, donde el resultado puede variar si se aplica algún filtro para esta fórmula. Vamos a verlo. De hecho, ya hemos visto en el curso de manera muy sencilla lo que es Zoom, pero aquí vamos a ver las dos a la par y vamos a ver la diferencia entre ellas. Aquí ya tenemos esta tabla, donde ahora lo que vamos a hacer es crear una medida. Vamos a crear una nueva medida y vamos a ponerle suma unidades. ¿De acuerdo? ¿Y dónde vamos a tomar las unidades? Bueno, vamos a seleccionar primero la función Zoom. Y ahora lo que vamos a tomar es de la tabla Financials lo que es lo que son las unidades vendidas. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar aquí. Cerramos el paréntesis. Le damos Enter. Y aquí ya nos aparece suma de unidades. De hecho, si nos posicionamos ya nos aparece suma de unidades. Ahora vamos a arrastrarlo a esta tabla que ya teníamos aquí previamente. Vamos a arrastrarla, suma unidades. Y vamos a ponerla aquí al principio, después de país. ¿De acuerdo? Para que quede aquí. Vamos a ampliarla. Aquí está. Y se fijan, nos dice las unidades de cada país. Vamos a cambiarle también lo que es el formato a esta medida. Vamos a ponerle que sea como entero, para que no nos ponga decimales. ¿De acuerdo? Ya lo cambió. Ahora, lo que les decía del filtro que puede variar. Por ejemplo, aquí tenemos, ay, perdón. Aquí tenemos Canadá, ¿cuántas unidades suma? Francia, ¿cuántas unidades suma? Alemania, México y Estados Unidos. Pero aquí recuerden que tenemos un segmentador donde podemos dar un clic en Canadá y me va a decir únicamente Canadá cuántos tiene, por lo que aquí el total me puede variar. Alemania, ¿cuántos tiene? Aquí me dice Alemania cuántos tiene. México, ¿cuántos tiene? Esta cantidad. Francia, ¿cuántos tiene? Esta cantidad. Y Estados Unidos, perdón, Estados Unidos aquí nos tiene esta cantidad. Aquí nos está poniendo las dos porque puede ser que a lo mejor se estén repitiendo en algunas y por eso no lo haga la suma doble. ¿De acuerdo? Vamos a eliminarlo. Si se fijan lo que es la función suma, o sum, perdón, es muy sencilla, muy corta. Ahora, a diferencia de, de sum, vamos a ver lo que es la de sumx. En esta función sumx podemos saber, por ejemplo, de esta tabla el valor de ventas en pesos y en dólares. Sin esta función tendríamos que hacerlo fila por fila para obtener la venta en peso y luego en dólares. A diferencia con sumx podemos tomar estos dos parámetros donde la primera va a la tabla donde va a ir aplicando el ciclo y el segundo la expresión para obtener el resultado deseado. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la tabla. Vamos a minimizar aquí. Vamos a poner aquí en Financials. Vamos a darle nueva columna. Aquí está el nombre de la columna. Y vamos a ponerle cotización dólar. Cotización dólar. ¿De acuerdo? Vamos a darle que es igual a 20.50. Damos Enter. Ahora sí, para todo aplicar esta cotización de dólar. Y vamos a hacer, ahora sí, nuestra medida con sumx. ¿De acuerdo? Vamos a seguirlo aplicando aquí en esta. Vamos a crear una nueva medida. Vamos a poner venta pesos. Vamos a poner es igual a sumx. Sumx. ¿De dónde? De Financials. Vamos a poner una coma. Y de aquí vamos a tomar lo que es... ¿Cómo se llamaba unidades vendidas? Unit sold.
unit sold. Aquí está, unit sold. Y vamos a multiplicarla por el precio del producto, que es esta, sale price. Sale price. Aquí está. Vamos a cerrarlo. Damos enter. Y aquí ya tenemos venta en pesos. Vamos a pasarlo aquí. Lo voy a poner aquí. Venta pesos. Y este es el valor de la venta en pesos. Pero ahora si yo quiero saber lo que es en dólares, cuánto fue, vamos a hacerlo con una nueva medida. Nueva medida. Y vamos a poner venta en dólares. Y vamos a poner otra vez la función, la función sumx. Sumx de financials. Y en financials vamos a tomar nuevamente unit sold por, ¿cómo se llamaba la? Sale price. Y después lo que vamos a hacer es, después ponemos por, vamos a poner financials. Y vamos a poner cotización dólar. Aquí está. La seleccionamos. Cerramos el paréntesis. Damos enter. Y listo. Si por alguna razón no les llega a marcar o no le muestra la tabla, es por la cuestión de estos paréntesis. Recuerda que cada paréntesis es importante para que esto aplique. ¿De acuerdo? Aquí está venta dólares. Vamos a poner aquí después de venta pesos. Y aquí está. Estos son las ventas en pesos y estas son las ventas en dólares. ¿De acuerdo? Aquí multiplicado por 20.50 más o menos, que es lo que anda el dólar aquí en México. ¿De acuerdo? Bueno, debe ser entre porque es... Ahí está. Aquí está. Esta es la venta en dólares y esta es la venta en pesos. ¿De acuerdo? Bueno, lo había puesto por y debe ser entre, por lo que cuesta. ¿De acuerdo? Y esa es la diferencia entre Sum y SumX. ¿De acuerdo? Espero les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, con gusto, aquí los apoyamos dentro del canal para que quede todo claro. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor denle un me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente. Que estén bien. Hasta luego.